Fue el 10 de diciembre de 1933 cuando Francisco Piria fallece. Las versiones más oficiales, digamos, y seguramente las más acertadas, hablan de que fue por un coma diabético mal curado, dado que él fallece en la plenitud de sus facultades físicas y mentales. De hecho, unos meses antes todavía tenía energía y gran facultad para liderar un remate de solares en Punta Fría. Con la muerte de Piria, muchos creían que podía terminar el Piriápolis de Piria. De hecho, fue así. Pero en realidad, muchos historiadores planteamos que el Piriápolis de Piria no termina el 10 de diciembre de 1933. Terminó unas semanas después, el 21 de enero de 1934, cuando el mismo día pierden la vida, trágicamente, las dos personas que pueden haber continuado ese legado de Piria, o por lo menos haberlo conservado y sostenerlo en el valor que tuvo. Esas personas eran Francisco Bonavita, el administrador de los bienes de Piria, mano derecha y persona de confianza de Francisco Piria, o uno de sus hijos, Pancho Piria o Francisco Piria. De los hijos de Piria fue el que volvió de Europa con un título de enólogo y estaba a cargo de la bodega. Ambos pierden la vida trágicamente en el verano de 1934, el 21 de enero de 1934, cuando ese día el calor tremendo que había en la zona, frente a los talleres de las canteras de Cerro Pan de Azúcar, llevaron a que se iniciara un incendio. El tren había pasado por esa zona, las chispas del tren provocaron un incendio en los pastos secos de la zona, un incendio muy, muy importante frente a los talleres y a las canteras de Cerro Pan de Azúcar. En medio de ese incendio, en medio previamente de un gran conflicto entre Bonavita y Pancho Piria, que nunca se habían llevado bien, y ahora con la muerte del padre fundador, digamos, ese conflicto se había extendido. Los dos estaban presentes. Y en medio de esa discusión sobre cómo enfrentar el fuego, los dos terminaron yendo hasta la zona del incendio. Tiempos en que mucha gente estaba armada. Ambos estaban armados. Eran considerados, además hay anécdotas de que eran considerados excelentes tiradores. Y en medio de ese incendio se escucharon 3 disparos y el resultado de eso fue la muerte de Pancho Piria. Carlos Bonavita, en medio de esas tensiones que hubo durante el incendio, termina disparándole a Pancho. Pancho no tuvo tiempo ni siquiera de responder y sacar su arma. Dicen que en esos tiempos ya Bonavita llevaba la tragedia pintada en el rostro. Enseguida, en su Chevrolet cerrado, Bonavita enfiló para Piriápolis y fue hasta el Hotel Piriápolis, donde estaba la habitación donde él estaba en ese momento. Pasó junto a Bianchi, que era el barman en el Hotel Piriápolis. Cuenta que se sirvió un whisky grande, que tomó de un sorbo y dijo: «Maté a Pancho». Como enfilara luego de paso ligero hacia su habitación, la 41, esto lo garanto con lujo de detalles. Bianchi lo siguió y trató de impedir que cerrara la puerta, colocando el pie, pero no pudo. Bonavita se acostó y se pegó un tiro en la cabeza con revólver calibre 38. Este relato de Tagliani y de Tomás Ención marca para nosotros el fin de ese Piriápolis, del Piriápolis de Piria. Un fin trágico que tiempo después la vida de Pancho nos dejó en el recuerdo, nos dejó un legado que sigue marcado hasta hoy ahí, que es una cruz, la que conocemos como la Cruz de Pancho, que no solamente simboliza el fallecimiento de Pancho Piria, simboliza para muchos de nosotros el fin de ese Piriápolis piriano. El final de una etapa, pero el comienzo de una nueva. El de un Piriápolis después de Piria, un Piriápolis donde
la comunidad de Piriápolis se puso al hombro lo que antes estuvo a cargo de una sola persona. Y a través de asociaciones como la propia Asociación de Fomento y Turismo, creada poco después en 1935, a través de varios movimientos populares de la década del 40, del 50 y del 60, que entre otros impulsaron el desarrollo de la Policlínica de Salud Pública de Piriápolis, del Liceo Popular de Piriápolis, a través de otras organizaciones como los Rotarios, como los Leones, a través de clubes deportivos, clubes de fútbol. La comunidad creó un nuevo Piriápolis, el Piriápolis de la gente. Ese Piriápolis que de alguna manera también Piria, antes de fallecer, dejó su legado en el Monumento al Obrero, reconociendo cómo también es el pueblo, es la gente, son los trabajadores, son las personas, el colectivo, los que llevan adelante la historia.